Cordial saludo, soy el estudiante Henry David Naranjo Castrillo. Dando cumplimiento a la actividad de la asignatura de física, se nos pedía elegir dos experimentos. Elegí el experimento 18 llamado conducción del calor mediante un tenedor y una cuchara y el experimento 31, contracción del agua y del hielo. Antes de ingresar en materia, es de vital importancia hablar de la teoría calórica. Explica el calor como un fluido calórico, el cual era capaz de transmitirse de un cuerpo a otro y tenía propiedades químicas de un gas sumamente liviano. La teoría fue dejada de lado en favor de la actual teoría del calor a mediados del siglo XIX. Actualmente el calor es considerado como una energía en tránsito, la cual tiene diversas propiedades físicas y químicas, siendo esquematizada en la teoría del calor, cumpliendo así las leyes básicas de la termodinámica. El experimento conducción del calor mediante un tenedor y una cuchara. Vamos a necesitar como insumos para la realización del experimento un tenedor de metal, una cuchara de metal, dos fósforos o cerillos de madera y un vaso. El procedimiento para la realización del experimento es: primer paso, unir el tenedor y la cuchara por la parte redonda, es decir, insertada la cuchara por las puntas del tenedor. En uno de los orificios que queda entre el tenedor y la cuchara se inserta un fósforo o cerillo. La cabeza del fósforo quedará en la parte inferior de la curvatura. El segundo paso es ubicar tanto el tenedor y la cuchara entrelazados con el fósforo en el borde del vaso, como si fuera un péndulo inverso. Seguidamente se prenderá el fósforo o cerillo. Este se quemará hasta que se apague. En el análisis que puedo realizar en el desarrollo del experimento, logré evidenciar que el fósforo se quemó hasta el punto donde tiene contacto con el metal de la cuchara y el tenedor. Esto obedece que el calor absorbe tanto el metal como el vaso, evitando que pueda seguir quemándose el fósforo. Desde un punto de vista físico, se puede comprender que el metal tiene una característica para absorber el calor. Lo que sucede en el metal es que internamente sus átomos empiezan a vibrar y sus enlaces comienzan a estirarse, lo que permite que cambien su forma. A este fenómeno se le conoce como dilatación y es lineal, superficial y volumétrico. El segundo experimento se llama expansión y contracción del agua y del hielo. Para poder desarrollar vamos a necesitar un recipiente, hielo en cubos y agua potable. Para poder ejecutar este experimento vamos a llenar hasta la mitad del recipiente con cubos de hielo. Después llenaremos el recipiente con agua por encima del nivel de donde están los hielos. El siguiente paso para poder hacer una mejor interpretación de lo que sucede es con un marcador se medirá hasta donde llega el nivel del agua. Después de que el hielo flote, se evidencia que el nivel del agua bajó en alguna proporción. A medida que se va descongelando, el hielo seguirá viendo cómo el nivel del agua va aumentando poco a poco.
Como conclusiones del experimento se puede comprender que el agua se expande un 9% a un 10% de su volumen al congelarse. Lo más curioso es que los materiales y elementos de la naturaleza se expanden cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. Por eso si llenamos una botella de agua y la congelamos, se puede romper. El agua, además de ser un elemento fundamental para la vida, es uno de los más fascinantes de la naturaleza. El motivo es que presenta comportamientos únicos en la naturaleza. El fenómeno de la expansión en el agua se puede describir que las moléculas del agua en estado líquido se disponen de una forma caótica. El motivo es que los enlaces puente-hidrógeno no son muy fuertes. Sin embargo, a 0 grados centígrados los enlaces puente-hidrógeno alcanzan un punto estable y como resultado las moléculas adoptan una conformación tridimensional cristalina hexagonal. Es decir, en el hielo las moléculas de agua alcanzan a presentar de manera totalmente ordenada y separada una de las otras, a una misma distancia. De esta manera en el hielo hay menos moléculas de agua en cierto volumen, o lo que es lo mismo, el agua se expande cuando se congela. Para finalizar, como conclusiones del aprendizaje en el desarrollo de la actividad, fue muy significativo, porque me permitió hacer una aproximación práctica a fenómenos que no lograría explicar sin previos conocimientos. Para el primer experimento realizado, logré comprender cómo el metal y el vidrio tienen la capacidad de absorber el calor, evitando que el fósforo se queme por completo. Por su parte, en el segundo experimento, pude identificar cómo el agua tiene la capacidad de contraerse y expandirse en base a su temperatura, que en la física se llama comportamiento anómalo de la densidad con respecto a la temperatura. Les agradezco la atención prestada, doy por concluida la sustentación de los experimentos.